Mensaje que están grabando. Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidos a quienes se han hecho presente hoy, en especial a los compañeros nuevos que por primera vez vienen a una actividad, una charla de nuestro partido de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. El motivo de hoy es la presentación del libro titulado ¿Por qué fracasó el chavismo?, que fue escrito por dos compañeros, son coautores, compañero Simón Rodríguez Porra, que es un compañero del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, encabezan dirigentes obreros socialistas como Orlando Chirino, José Bodas, Miguel Ángel Hernández, y el compañero Miguel Soranz, con quien vamos a hacer la presentación hoy, de Izquierda Socialista y de la dirigente de la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. Miguel vivió y militó en el partido hermano nuestro de Venezuela durante mucho tiempo, de manera que Venezuela hoy, aparte de la presentación del libro, adquiere una connotación en Argentina y en el mundo muy importante por los sucesos que se están viviendo, de manera que es muy importante entonces el debate con todos ustedes. La presentación se va a hacer hoy oficialmente en Argentina. Ya se hizo una presentación en Francia cuando Miguel viajó a fines del año pasado. El libro está traducido al inglés. También se hizo una presentación en Venezuela con el compañero Simón. Se hizo una presentación en República Dominicana. Se va a hacer una edición en portugués para los compañeros de Brasil. Los compañeros de Córdoba el día 21 también han fijado una charla de debate para la presentación. Así que bueno, ese es el objetivo, digamos, de la charla. Entonces comienza la exposición nuestro compañero Miguel Soranz, para quien le pedimos un aplauso para comenzar esta presentación. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí, como decía el compañero Giordano, este libro que yo comparto con Simón Rodríguez se terminó de escribir exactamente hace un año, o sea, en febrero de 2018. Un año después estamos en una profundización de la crisis política y social de Venezuela, y esa crisis la circunstancia que se está viviendo abre todo tipo de debates y dudas sobre hacia dónde va Venezuela y qué salida hay, fundamentalmente para los que más lo sufren, que es el pueblo trabajador y los sectores más empobrecidos de Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros de la Izquierda Socialista y de nuestra organización internacional, la UITSI, somos claros y categóricos respecto a nuestra postura ante la coyuntura de la crisis venezolana. Rechazamos de plano toda injerencia imperialista en Venezuela. Rechazamos toda amenaza de invasión yanqui, como de cualquier intento de golpe en Venezuela. No reconocemos de ninguna manera al señor Guaidó, a quien calificamos de pro-yanqui, agente de Trump, y que acaba de decir en el día de ayer una declaración pública que no descartaría solicitar una invasión norteamericana si fuera necesario, según sus palabras. Nosotros no apoyamos al gobierno hambreador y dictatorial de Nicolás Maduro, pero no avalamos ninguna injerencia imperialista ni golpe, como lo señalé, y somos parte, como Izquierda Socialista del FID, de los sectores que estamos llamando a movilizar para derrotar cualquier intento de agresión directa del imperialismo, sin darle desde ya
ningún aval político al gobierno de Maduro. En este nuevo capítulo de la crisis de Venezuela, nosotros seguimos reivindicando nuestra política de independencia de clase que lleva 20 años, que justamente de eso trata el libro. O sea, cuál ha sido el proceso desde hace 20 años, que se acaba de cumplir 20 años de que subió al gobierno Hugo Chávez y el chavismo, y cuál ha sido la política de los socialistas revolucionarios, y para nosotros sigue siendo la misma. Y por eso hoy somos claros que nosotros creemos que la salida a la crisis venezolana viene por una solución obrera y popular. ¿Y esto qué significa? Que a Maduro lo tiene que sacar la movilización obrera y popular, para que haya y surja un gobierno de los trabajadores que realmente imponga medidas para salir del hambre y de la represión y de la crisis humanitaria que efectivamente tiene Venezuela. Sabemos que el desastre social que ha provocado el chavismo y Maduro ha creado una gran confusión en sectores del pueblo trabajador, incluso de trabajadores y sectores populares también del mundo. ¿Cuál es esa confusión? De creer que el señor Juan Guaidó y la derecha pro-yanqui en Venezuela puede sacar de la crisis y de la miseria que se está viviendo. Es algo parecido, no me puedo alargar, a lo que pasó desde el punto de vista electoral en Brasil con Bolsonaro, donde millones a través de las elecciones le dieron un voto, millones incluso de trabajadores, no solamente reaccionarios clásicos, conservadores, que existen en Brasil y existen en todos los países del mundo, sino que una franja de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, votó a Bolsonaro rechazando el desastre de lo que fue para la clase obrera y el pueblo los gobiernos de Lula y de Dilma. Entonces estamos ante fenómenos negativos muy importantes. Pero volvemos ante esto a reiterar que no es el imperialismo el que está llamado a hablar de libertades o de derechos sociales, cuando sabemos que históricamente el rol del imperialismo a favor de sostener el sistema capitalista mundial ha sido crear todo tipo de invasiones, apoyar todo tipo de golpes genocidas en Medio Oriente, en América Latina y en Asia, como es el recordado caso de Vietnam, donde sí en ese caso fueron derrotados por primera vez. Pero lamentablemente, desde la izquierda, no podemos negar que se ha llegado a esta confusión de las masas y a esta situación por responsabilidad de lo que nosotros decimos el falso socialismo del siglo XXI que impulsó Chávez desde 1999, o como tal, como expresión de socialismo del siglo XXI, fue desde el 2005. Sintéticamente nosotros somos claros, es el fracaso de los gobiernos pseudo progresistas de América Latina. Es el fracaso de los gobiernos del doble discurso. Por eso es el fracaso del chavismo, de Maduro, de Lula, Dilma, o de los proyectos nacionales y populares como tuvimos en Argentina con el peronismo de Cristina Kirchner. Justamente la derecha se está aprovechando en Venezuela del odio popular que ha provocado esas políticas antiobreras de un gobierno que nosotros, el de Maduro, no reconocemos ni de socialista ni de izquierda. Porque tenemos que decir la realidad de las consecuencias de este falso socialismo o de supuesto gobierno antiimperialista como se autotitula Maduro. Incluso llega a decir que es un gobierno obrerista porque él era chofer
de ómnibus en el metro de Caracas. Y en realidad se trata de un gobierno que no tiene nada ni de obrero ni de popular. Porque no puede haber socialismo ni gobierno de izquierda cuando se ha llevado a la clase trabajadora a tener un salario hoy día de $6 por mes. Que no haya capacidad para responder a los problemas graves y no graves de enfermedad, careciendo de remedios masivamente el pueblo venezolano. Y que esto ha creado una situación de hambre y de miseria que ya lleva a más de 3.500.000 mujeres y hombres que se han tenido que ir a Perú, a Argentina, a Ecuador y a otras partes del mundo, buscando una salida a su desesperación social. Maduro lleva años diciendo que esto es culpa de una guerra económica que le declaró el imperio. Y nosotros también somos categóricos que esta es una falsedad, es una versión totalmente falsa del chavismo. Porque la realidad respecto a sanciones y a medidas del imperialismo recién se acaban de tomar hace una semana, donde efectivamente el reaccionario ultraderechista de Trump adoptó una medida de congelamiento de fondos de la empresa de PDVSA que está en Estados Unidos, petrolera. Es una medida que sí tiene consecuencias. Pero hace 20 años que gobierna el chavismo y hace ya varios años que gobierna Maduro. Entonces la causa de fondo está en otro lado, porque la guerra económica se la declaró al pueblo el gobierno cívico-militar de Maduro. Porque lo que no se dice, a veces ni lo dice la prensa burguesa, y a veces tampoco lo dicen sectores de izquierda que simpatizan o siguen todavía apoyando a Maduro. Lo que no se dice, y sí nosotros lo desarrollamos en este libro, porque nuestra corriente hace años que lo viene denunciando en Venezuela, es que el gobierno de Maduro y el chavismo se asoció y está asociado en la industria fundamental que da vida a Venezuela, en el petróleo, a las multinacionales. Lo que no se dice, que desde la época del gobierno de Hugo Chávez, PDVSA se asoció con la Chevron norteamericana, con la Total francesa, con la Repsol de España, con la Shell británico-holandesa, con Lukoil de Rusia, con la empresa noruega petrolera de Noruega, con empresas chinas, etcétera, etcétera. Lo que no se dice, que Nicolás Maduro, que gobierna desde el 2013, paga la deuda externa religiosamente. Concretamente, porque las penurias del pueblo venezolano no empezaron este año o el año pasado, hace años que se viene agudizando el desabastecimiento que ya había en época de Chávez. Pero en esa situación, en un país por el desarrollo capitalista lumpen del capitalismo venezolano, que lamentablemente estos sectores que dicen de izquierda mantuvieron y no desarrollaron del país y tienen como única fuente de vida el petróleo, todo se importa, o el grueso, el 60-70% de lo que se consume en alimentos, en lo que sea en Venezuela. La importación es clave, en remedios, en la leche, en las cosas básicas. Y solo durante, y esto está en el libro, nosotros tratamos todo el tema de la deuda en el capítulo 14, durante 2 años, 2016
2015 y 2016, durante 24 meses se pagó de deuda 65.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares. Y se paró la importación para usar esos dólares para pagar la deuda, y por eso está la crisis humanitaria, de que se carece de remedio, que se carece de elementos básicos. Solo en el mes de abril al otro año, de 2017, Maduro pagó en un mes 2.900 millones de dólares, mientras se agudizaba el hambre, el desabastecimiento y la falta de remedios. Entonces, esto la izquierda debe decirlo. Y acá hay otra cuestión. Hay quienes justifican, incluso desde la izquierda, que la crisis se habría dado porque bajó el precio del dólar, que llegó a estar, del petróleo, perdón, que llegó a estar a 100, 120 dólares el barril. Ahora, esto tampoco es la causa central, porque si bien es cierto que a partir del 2014, 2015, hace pocos años, 3, 4 años, bajó de esos precios excepcionales en la historia, en la historia de la industria del petróleo. Hoy día, y en el promedio, ahora en febrero del 2019, está a 62 dólares el barril. Y si bajó a 55, 60, pero durante años, y en la época incluso de Chávez, estuvo durante años en un promedio de 100 dólares el barril de petróleo. Entonces, y uno se pregunta, entonces, ¿qué pregunta su Venezuela, que es uno de los grandes países petroleros del mundo, uno de los principales componentes de la OPEP? ¿A dónde fue a parar? ¿Qué pasó con esos millones y millones y millones de dólares que entró durante años y años bajo el gobierno del chavismo? ¿A dónde fue a parar? Fue a parar a las una parte fundamental. Fue a parar a las multinacionales que yo he nombrado. Porque, por eso digo, lo que no se dice, y a veces hace creer, incluso la propia derecha, porque hacen creer que hay un socialismo, que hay una estatización en Venezuela. Muchos millones creen que el petróleo venezolano está nacionalizado y desestatizado. No. Solo es estatal entre el 51 y el 60%. Pero hay unas empresas mixtas pactadas con Chávez. Este folleto del Ministerio de Industria y Petróleo del 2006, de enero del 2006, en vida de Chávez, con la foto de Chávez, la firma, y hay una foto adentro del presidente de PDVSA, Ramírez, con el presidente de la Chevron para América Latina, que se establecieron las empresas mixtas con una base 51 a 49% entre PDVSA estatal y cada multinacional. Entonces, parte de esa fabulosa entrada de millones y millones de dólares durante muchos años fueron a mano de las multinacionales. Segundo, fueron para pagar la deuda externa. Y tercero, fueron para lo que se llama la boniburguesía, los nuevos ricos, y la corrupción que incentivó el chavismo. ¿Qué es la boniburguesía? Que está también tratada y documentada en el libro. Hay 2 capítulos que tratan sobre la boniburguesía y el problema de las empresas mixtas petroleras, detallando todo esto que estoy sintetizando. La boniburguesía algunos son
viejos empresarios que se hicieron bolivarianos, como el gran productor el rey del ron, de la marca Santa Teresa, que no recuerdo su nombre, o el Grupo Cisnero, famoso Grupo Cisnero, propietario de DirecTV, conocido hombre, amigo, el padre y después el hijo de Donald Reagan. Gustavo Cisneros se autocriticó, se entrevistó con Chávez y se autocriticó en el 2002-2003 de haber acompañado el golpe. Y de Cisneros nunca más se habló, representante de la Pepsi-Cola o Coca-Cola, porque antiguamente fue de la Pepsi-Cola, creo que ahora ya es de la Coca-Cola en Venezuela. Grupo Cisneros, que tiene gran capacidad en producciones televisivas, es el creador de la famosa telenovela venezolana en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están los nuevos, estos son los chavistas, pero está la boliburguesía, que está compuesta ¿por qué? Por los funcionarios del gobierno y fundamentalmente por la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Ahí está la causa de por qué les está costando tanto a los señores de la derecha pro-yanqui dividir la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Y nosotros acá en el libro lo publicamos, digamos, cuál es la influencia y el pacto que hay de las Fuerzas Armadas, empezando porque hace ya 2 años se designó a un alto general para que se haga cargo de PDVSA. Pero acá nosotros publicamos en el libro lo que se creó en el 2016, que Nicolás Maduro llamó el Comando para el Abastecimiento Soberano, y entonces está la lista de cada general o almirante o subalmirante que se ocupa de cada producto para distribuir en Venezuela. En el aceite, el general de brigada Jorge Pérez; en el arroz, el general José González; avícola, contraalmirante Ángel Rueda; azúcar, general de brigada Ludwig Palma; carne bovina, general de división Luis Jiménez; café, contraalmirante Juan Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar en el libro, solo estamos reproduciendo información oficial del gobierno de este famoso comando, que en vez de abastecimiento probablemente sea de desabastecimiento. Entonces, esto es parte de la boliburguesía. Por eso no hubo ni hay socialismo, esto no es socialismo. Y esta es la causa de por qué fracasó ese proyecto chavista. Entonces, yo hablaba de que el salario se ha llevado a $6. Y nuevamente estamos hablando acá y esto pudo haber cambiado. Porque la crisis, la hiperinflación es semanal, diaria, y todo valor que demos nosotros el lunes puede tener otro valor. Pero esta crisis, esta agudización, que solo se compara a la devaluación con la Alemania de los años 20, donde en Alemania se empapelaban las casas, pues ya no sabían qué hacer con los billetes. Entonces la devaluación récord que hace el gobierno, pseudo socialista, pseudo imperialista, la devaluación, es sabido que el capitalismo lo usa, como en Argentina el liberal Macri o en cualquier otro país, justamente para hacer un jueguito favorable para los juegos del capital financiero, las maniobras con el dólar, para la subfacturación de exportadores e importadores, pero esencialmente para bajar el salario de los trabajadores,
porque estamos en un sistema capitalista mundial donde el eje hegemónico son las multinacionales que contabilizan sus salarios en dólares. Cada devaluación, como pasa en Argentina, en Brasil o en cualquier país, es una caída inmediata del salario y un aumento de la ganancia y de la explotación capitalista. Solo para darles un dato que probablemente ya haya cambiado, de la crisis a la que está llevando este gobierno burgués cívico-militar. Hoy día, puede ser que el lunes ya no, $1 en Venezuela, en el mercado negro, que es el que vale, está en 3.200 bolívares que se llaman soberanos. Ahora, fue tal 3.200 soberanos. El año pasado, para la moneda ya era incontrolable, se le quitó 5 ceros a la moneda. Este valor que estoy diciendo yo, y se pasó $1 soberano. Quiere decir que en el dólar del año pasado estaríamos diciendo un dólar, 300 millones de bolívares viejos. ¿Escucharon bien? $1, 300 millones de bolívares viejos. Pero volvamos a la nominación actual, 3.200. Se acaba de aumentar hace 15, 20 días, lo acaba de hacer Maduro porque ya era insostenible, pasó el salario mínimo de 4.500 bolívares soberanos a 18.000 bolívares soberanos. Por eso son $6, porque yo multiplico 6 por 3.200 y me da un poco más de 18.000 que es bolívares, y eso es lo que gana el 70% de los trabajadores. O sea, la miseria absoluta. Le doy un dato: un café vale 100 bolívares soberanos, o sea 10 millones de bolívares anteriores. Ahora, una hamburguesa del McDonald's, yo estuve en octubre en Venezuela, y fui a un McDonald's no a comer, sino a mirar los precios y a ver que la norteamericana McDonald's está en Caracas. Y una hamburguesa simple, se llama AMC, está en 320 bolívares soberanos. Quiere decir que el salario de un trabajador alcanza para 6 hamburguesas. 6 hamburguesas. Desde ya ningún trabajador, y es una de las crisis que tiene la familia del trabajador, no puede llevar nunca un McDonald's a sus hijos, porque los llevan a jugar, y los hijos ya le dicen, le pasa a nuestra familia, dicen: no me traigan más al McDonald's porque yo quisiera la cajita feliz, quisiera esto y lo otro. Pero el salario de un trabajador en Venezuela alcanzaría para 6 hamburguesas. Un pancho vale 100 bolívares, o sea 10 millones de la moneda antigua. Entonces, también esto es importante porque los obreros petroleros, que son la industria fundamental en Venezuela, ganan entre 6 y 10 dólares al mes. Cuando un obrero petrolero en cualquier país capitalista, que sabemos que son todos gobiernos explotadores, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Noruega, el país que querramos petrolero elegir, el salario petrolero no baja de 400, 500 dólares, es de los trabajadores. Y acá están ganando 6 y 8 dólares, bajo empresas que son algunas de ellas multinacionales. Por eso no se van de Venezuela. Porque acá se dice que rompen relaciones, pero nadie se ha retirado de las multinacionales de Venezuela, porque es fabulosa la ganancia. Ahora, lo que también llama la atención, que un gobierno supuestamente antiimperialista, que dice
que lógicamente lo están desconociendo los países imperialistas, no haya expropiado ni haya nacionalizado ninguna de estas empresas, hasta el día de hoy por lo menos. Chevron sigue en Venezuela, la Total sigue en Venezuela, Repsol sigue en Venezuela, y se sigue pagando la deuda externa. Entonces, esto es lo que el libro documenta a través de 20 años, a través de la experiencia de nuestra corriente, porque esto no es de ahora, sino que esta es la culminación de un proceso que empezó con Chávez. Está la verdad. Y justamente, ¿por qué fracasó el chavismo? El libro lo que responde, que es lo que responde nuestra corriente, es justamente porque no rompieron con el capitalismo, no rompieron con las multinacionales, sino que se hizo lo opuesto. Y esto no lo va a solucionar Guaidó ni la derecha pro-yanqui venezolana. Hace unos días el Guaidó anunció lo que él llamó el Plan País, cómo sería el plan económico que aplicarían ellos en su futuro gobierno, y esencialmente un plan de derecha burguesa liberal, y que dijo abiertamente que va a respetar todos los contratos. Incluso se dirigió a Rusia y a China, que son acreedores, ¿no? Y tienen que cobrarle deuda a Venezuela. Guaidó dijo que lo mejor que pueden hacer es apoyarlo a él, porque él va a garantizarles el pago de esas deudas. O sea, indudablemente que con ello no va a haber ninguna solución, sino que seguirá profundizándose la situación de miseria para las masas. Por eso nosotros y nuestra corriente, y eso también está reflejado en el libro, porque la salida a esta situación pasa por luchar por un cambio de fondo y por un programa que es el que ha venido levantando y por el cual ha venido luchando nuestros hermanos del Partido Socialismo y Libertad, el PCL, que encabeza el compañero dirigente obrero Orlando Chirino, José Boda, que es secretario general en la Federación Petrolera como minoría, ¿no es cierto? Porque la Federación Petrolera está controlada en mayoría por el sector sindical chavista. Y esto sí está documentado también en el libro, que nuestra corriente, nuestros compañeros en petróleo, Orlando, la corriente clasista Secura, desde un primer momento, y frente a Chávez, frente a los trabajadores, se opuso a las empresas mixtas y dijo que ese iba a ser el camino del desastre y que ese no era el camino para salir de la dependencia y del atraso en Venezuela. Y siempre levantamos, y lo seguimos haciendo, que el camino pasa para salir ya de la crisis, o dar los primeros pasos para salir, en que el petróleo sea 100% venezolano, estatal, bajo control de los trabajadores, de los técnicos, romper todos los acuerdos con las multinacionales, porque esa millonada de dólares ya se podría abrir un fondo para dar un vuelco económico y social al desastre de Venezuela. Nacionalizar la banca es vital en Venezuela, porque toda esta bicicleta financiera del dólar paralelo, porque el dólar oficial está a 1.000, 1.200, entonces la burguesía hace todo tipo de negocios entre el mercado oficial y el mercado paralelo, que no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero hacen las bicicletas financieras, comprando dólares al precio oficial y metiéndolo
en el mercado a precio de mercado, a precio de mercado paralelo, negro. Por eso hay una fuga de capitales, un negocio para la banca. Entonces, sería otra de las medidas fundamentales. Como lógicamente, en tercer lugar, suspender, anular todos los pagos de la deuda externa y hacer una reforma agraria que nunca impulsó ni Hugo Chávez ni el chavismo en general en 20 años de gobierno. Esas medidas inmediatamente a través de un nuevo gobierno, porque con Maduro esto ya no va más Maduro. Entonces, el libro es la confirmación de una pelea inclaudicable por esas consignas y que siguen siendo las medidas y la lucha actual, presente, para Venezuela. Hay sectores, incluso de la izquierda, que muchas veces nos acusan de hacerle que nuestra corriente le haría el juego a la derecha porque no apoyamos a Maduro. Esta acusación en Venezuela y fuera de Venezuela también la hemos tenido, no solo ahora, sino también durante los 20 años en que nosotros tuvimos una política independiente de cuando el propio Chávez estaba en vida, ¿no es cierto?, gobernando. Y nosotros tenemos que, y esto es importante, evaluarlo, para Venezuela, pero también para otros países. ¿Quién es o quiénes son los que le vienen haciendo el juego a la derecha liberal? Para nosotros, lo que en realidad le vienen haciendo el juego ha sido el régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Son ellos los que han agrandado a la derecha. El libro, todos recordamos, en la mejor época de popularidad del presidente Chávez, él decía con razón, llamaba a la derecha de escuálidos, hacía sus famosos discursos como gran orador, y decía, son unos escuálidos, porque no podían hacer una marcha. Ahí están los escuálidos, decía. Y tenía razón Chávez, porque todos los viejos partidos tradicionales, como Acción Democrática, lo que se llama en Venezuela los ADECOS, o el otro partido que fue tradicional de la burguesía, los socialcristianos, los copellanos del COPEI. Después del Caracazo, de aquella gran insurrección popular de 1989, que se acaba también de cumplir un aniversario, se destruyeron, las masas rompieron, los trabajadores venezolanos se rompieron con él y capitalizó todo eso Chávez. Creó una expectativa de cambio que después no se dio. Entonces, por razón, le decía escuálido. ¿Y quién hizo que se engordaran? Ya no son más escuálidos los políticos de la derecha. No porque los trabajadores venezolanos, los jóvenes en este momento crean conscientemente a fondo que la derecha, pero confundidamente no ven otra salida, porque la izquierda, el Partido Comunista y sectores de izquierda confundieron y son parte del gobierno y parece que el gobierno fuera de izquierda. Entonces, quien los engordó a los escuálidos fue esa política antiobrera de pacto con las multinacionales, de entrega a los nuevos ricos y a la burguesía, incluso a la vieja burguesía, que pactó también con el chavismo. Entonces, esta es la verdad. Los gobiernos de doble discurso son los que engordan y preparan la vuelta de una derecha liberal, como pasó al desconocido reaccionario y ultraderechista de Bolsonaro. Entonces, esto es muy importante. Y
Y es también muy importante, en el libro está documentado, con documentos, con hechos reales, que a nosotros, a nuestra corriente socialista, aquí, formados por Nahuel Moreno, corriente del trotskismo, a nosotros difícilmente se nos puede acusar de hacerle un juego a la derecha, y menos en Venezuela, porque todo el capítulo 3 del libro trata de nuestra política cuando realmente hubo un golpe en Venezuela, porque todavía en Venezuela no hay un golpe, hay un intento de golpe. Pero cuando hubo un golpe real, en abril del 2001, un golpe proimperialista, que lo metieron preso a Chávez, que lo encabezó un empresario como Pedro Carmona, y se instalaron, nuestra corriente encabezada por Orlando Chirino, y en petróleo por José Boda y otros compañeros de nuestra corriente, salieron a movilizarse junto al pueblo y los trabajadores para derrotar ese golpe, y ese golpe fue derrotado. Fue una victoria histórica de los pueblos latinoamericanos, por primera vez en América Latina en el 2001, y después se reforzaría derrotando el sabotaje petrolero de fines del 2002. Por primera vez las masas derrotaban un golpe. Entonces nosotros, desde una política independiente, porque nunca apoyamos, sino que defendimos en esa coyuntura, en ese momento, junto a los trabajadores que creían en el chavismo, etcétera, etcétera, fuimos parte de lo que derrotamos el golpe imperialista, y desde entonces, y en ese momento, creando incluso un partido de izquierda, y todos seguimos planteando estas mismas consignas que estamos, por eso el libro documenta todo eso, estamos diciendo lo mismo que hace 15, 20 años, es la misma lucha. Y tal es así que el propio José Boda fue condecorado por Chávez por el rol que tuvo para derrotar el sabotaje petrolero en el oriente, en la refinería de Puerto La Cruz. Entonces difícilmente a nuestra corriente se la pueda poner en duda respecto a cuál es nuestra postura. Y nosotros volvemos a reiterar, si hoy hubiera un golpe en Venezuela o una invasión militar, repetiríamos la misma política que tuvimos en el 2001 y en el 2002, sin lugar a dudas, sin dejar de decir lo que creemos del gobierno de Maduro. Bueno, este libro de ¿por qué fracasó el chavismo? Nosotros consideramos que es un aporte más de la izquierda revolucionaria para sacar conclusiones de cuál es el verdadero socialismo. Pero también el libro ayuda a ratificar una propuesta de salir a la actual crisis social de Venezuela. O sea, es un aporte para apoyar la lucha de los trabajadores y del pueblo venezolano, para hacerlo de una perspectiva independiente de Maduro y de Guaidó, y contra el imperialismo yanqui sin lugar a duda para nosotros. Gracias.